Vamos a la palabra de Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 3. Y si el Señor nos lo permitiera, pues también veríamos el capítulo 4 esta noche. Esos dos capítulos son muy singulares. Esos dos capítulos nos enseñan, nos dicen que en este mundo hay hombres inicuos, hay hombres perversos que quieren obstruir, subvertir, torcer, derribar el plan y los propósitos de Dios. Pero también esos dos capítulos de Daniel, el 3 y el 4, nos dicen que no hay nadie en este mundo, absolutamente nadie, que pueda hacer eso. Los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir. Que no hay absolutamente nadie que pueda subterrar, torcer, obstruir, derribar el plan y los propósitos de Dios. Cristo lo dijo cuando anunció su muerte. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte y del sepulcro. El sepulcro no pudo retener a Cristo. Y no hay fuerza en este mundo que pueda oponerse al plan y a los propósitos de Dios. Lo acabamos de cantar el himno. Muévese potente la iglesia de Dios. De los ya gloriosos, vamos, Él en pos. No hay nada que pueda. Y dice el himno que acabamos de cantar, no sé si os disteis cuenta, no lo cantamos como a mí me gustaría que lo cantasen, pero lo cantamos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y ahí está el Señor, y no hay demonio, ni legión de demonios, ni Satanás, ni nadie que pueda detener, ni torcer, ni obstruir, ni derribar los planes que Dios tiene. Así es que estamos seguros en las manos del Señor. Capítulo 3 de Daniel. Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua. Acabamos de estudiar la semana pasada que Nabucodonosor soñó con una tremenda estatua, gigantesca estatua. Que esa estatua tenía una cabeza de oro y Daniel le dijo a Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro. Y evidentemente aquel sueño de aquella estatua hizo pensar a Nabucodonosor. Él era un hombre idólatra, inconverso, malvado, y supongo que aquel sueño generó en él la idea de edificar, de construir la estatua que aparece aquí en el capítulo 3.
el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos. Ahora, 60 codos es como 27 metros. No creo que ese era el tamaño de la estatua. Creo que lo que Daniel está diciendo es que la estatua estaba elevada a una altura de unos 27 metros. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor quería que todos viesen esa estatua, que todos en su territorio viesen la estatua, porque Nabucodonosor fue una especie de precursor del anticristo. Nabucodonosor exigía adoración de todos aquellos que estaban en su dominio. En otras palabras, Nabucodonosor se había autoconcebido como un dios. Él pensaba que era un dios y quería que todos lo adorasen a él. Aquella estatua gigantesca, elevada 27 metros y con una anchura de alrededor de 3 metros, era gigantesca, pero aquella estatua representaba a la misma persona de Nabucodonosor. Los reyes de la antigüedad, todos se creían dioses. Ciro el Grande, Amurabí, el rey de los antiguos sumerios acadios, Amurabí, los faraones de Egipto, todos se creían dioses. Es muy interesante, sabéis que en toda la historia registrada en Egipto, de todos los relatos de guerras de los egipcios en la que los faraones participaron, no se ha registrado una sola derrota de un faraón. Por supuesto que muchas veces fueron derrotados, pero no se registra, no se escribe la derrota de ningún faraón, porque todos se consideraban dioses. ¿Y cómo se va a imaginar uno que a su Dios se le derrota? Alejandro el Magno se consideraba un dios. Y todos los dioses de la tierra de Canaán, de los cananeos, eran figuras de reyes. Bueno, Nabucodonosor levantó aquella estatua, la levantó en el campo de Dura, que era una gran planicie, en la provincia de Babilonia. Después de Jerusalén, no hay sitio en la Biblia que se mencione más que Babilonia. Se repite, Babilonia y Egipto son los dos sitios que más se mencionan en la Biblia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen, mire, los sátrapas, los magistrados y capitanes y oidores y tesoreros y consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos los grandes fueron convocados y se reunieron. Todos esos nombres que se mencionan ahí son títulos o nombres de puestos
de oficiales del gobierno. Esas son las 19 palabras medopersas que la crítica impugna al libro de Daniel. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y un pregonero, un heraldo, anunciaba: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Esa es la idea. Nabucodonosor pensaba que él era un emperador, un rey universal, tal como ocurrirá con el anticristo en los postreros tiempos, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Voy a traerlo aquí para que Isabel toque todos esos instrumentos. Toque la zampoña. Un concierto de zampoña aquí, Isabel. No, bueno. Todos esos instrumentos. Y la idea es que cuando esos instrumentos eran tocados, esa orquesta tocaba esos instrumentos, todos tenían que caer postrados y adorar aquella estatua que representaba ni más ni menos que al mismo rey Nabucodonosor. Y mire el castigo, versículo 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego que arde un horno de fuego ardiendo tremendamente. Luego es calentado 7 veces más, con fuego tremendo, como castigo de todo aquel que no adore la estatua, que no adore a Nabucodonosor. Eso es lo que hará el anticristo en los postreros tiempos. Mandará al falso profeta a levantarle una estatua, y esa estatua podrá hablar, y esa estatua representará a la persona del anticristo, y todo aquel que no adore esa estatua muere igual. De manera que todos los que oían esos instrumentos tenían que caer de rodillas, postrados delante de la estatua. Ahora, versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron a 3 jóvenes hebreos que rehusaron arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Y lo dijeron al rey. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, una orden, que todo hombre al oír el son de esos instrumentos se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, Ananías, Misael y Azarías, sus nombres judíos. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Y esos sinvergüenzas que fueron a acusar a los 3 jóvenes hebreos no lo hacían
porque querían a Nabucodonosor. No lo hacían porque eran religiosos. Lo hacían en busca de sus propios intereses. Lo hacían para que el rey Nabucodonosor los alzase a ellos, quitase de en medio a Sadrach, Mesach y Abed-Negó y le diese a ellos sus puestos. El ser humano no ha cambiado. Sigue tan malvado y tan pecador y tan inicuo como lo ha sido desde que el pecado entró en el huerto del Edén, en la experiencia de Adán y Eva. Hoy ocurre lo mismo. Tenemos un tremendo mundo, el mundo de los negocios, el mundo de la política, el mundo de la sociedad, el mundo de los espectáculos. Que revela de una manera tremenda el corazón inicuo, la mente inicua del hombre. Y eso lo vemos todos los días. Lo leemos en nuestros periódicos y en nuestras revistas y lo escuchamos por la radio y lo vemos por la tele. Cómo empresas intentan destruir a otras empresas para alzarse ellos por encima. Y cómo personas que están en el mundo de los espectáculos hacen lo mismo, y en cualquier negocio. La filosofía del hombre es: quítate tú para ponerme yo. Ponte debajo para yo poder alzarme por encima de ti. Por eso Dios nos advierte tantas veces que no hagamos alianza con el mundo. Hacemos alianza con el mundo es lo mismo que jugar con fuego, y el que juega con fuego tarde o temprano se va a quemar, Te metes en el mundo ese y eso es jugar con fuego, te vas a quemar. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, versículo 13, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios? Mire la diferencia en el versículo 12. Dice en la segunda parte que aquellos dijeron: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, estos varones, oh rey, no te han respetado ni adoran tus dioses, plural, ni adoran tus dioses. Y ahora dice Nabucodonosor, versículo 14, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios? Nabucodonosor era un idólatra. En Babilonia había decenas, cientos, miles de deidades. Y es posible que Nabucodonosor fuese devoto a una o a más de una de esas deidades. Pero mire lo raro. Dentro del Imperio Romano, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, los cristianos eran considerados ateos porque adoraban a un solo Dios.
la costumbre, la cultura, la religión era adorar a muchos dioses. Si no adorabas a más de uno, pues eras un ateo. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora la polémica, la pugna es entre Nabucodonosor y sus ídolos y sus deidades y aquellos tres hombres de Dios y el único Dios vivo y verdadero. Pablo dice en Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La gente anda hoy temerosa, temorizada. El temor, ven algo, oyen algo, sienten algo. Y estamos viviendo ahora mismo en la sociedad, en la cultura del miedo, del pánico. Y eso incluye a cristianos, a creyentes, que están llenos de temor y de supersticiones y de cosas, porque todavía estamos despistados de esa tremenda realidad de quién es el Dios a quien adoramos y servimos. Nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero en todo el universo, no hay otro. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él está con nosotros, y nosotros vivimos en Él y nos movemos en Él, no hay fuerza en el universo que pueda vencernos. No hay Satanás, ni demonios, ni legiones de demonios que pueda. Donde está el Señor, allí estamos seguros. El salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora y de todos los peligros que puedan haber en el mundo. Nadie puede tocarte. Si te mueves en Él, si estás en Él, si vives cobijado por Él, si te alumbras con su luz y andas en su camino, en su sendero, tienes absoluta seguridad. Bueno, dice Nabucodonosor, le dice a estos jóvenes, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. A ver, ¿qué quiere decir eso? Mire lo que quiere decir. Lo que Nabucodonosor dijo a Sadrach, Mesach y Abednego fue lo siguiente: muchachos, tengo poder para quitaros la vida. Tengo patria potestad, tengo autoridad para quitaros la vida. Ellos dicen: Rey, lo sabemos. No somos ignorantes de tus poderes. No somos ignorantes de tu autoridad. Sabemos exactamente lo que puedes hacer. Estamos bien informados. Lo sabemos. Pero ¿sabes qué, Rey? ¿Sabes qué? Estamos dispuestos a pagar el precio. Tremendo, ¿eh? 3 jóvenes, lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de sus padres, lejos de sus sacerdotes, lejos de sus ancianos, en un país pagano gobernado por el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ellos dicen: estamos dispuestos a pagar el precio. Si obedecer a Dios nos cuesta la vida, preferimos obedecer a Dios. No vamos a ceder. En otras palabras dicen: nuestra actitud, nuestro obrar, nuestro actuar no va a ser en función de las circunstancias que nos rodean. Esa es la cosa. ¿Qué ejemplo? He aquí nuestro Dios a quien servimos, versículo 17, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Eso es seguridad. Dicen ellos: ¿y si no? Mire, ese ¿y si no? Si fuese la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, no librarnos, que podría hacerlo, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego no acusan al rey ni de ser tiránico, ni de ser injusto, ni de ser malvado, ni de ser perverso, ni de ser un idólatra, ni de no tener ni amor, ni compasión, ni piedad. No lo acusan de ninguna de esas cosas. Aunque Nabucodonosor bien podría haber sido acusado de todas ellas. Ellos no hacen eso. Sencillamente toman la actitud de decir: sabemos cuáles son tus prerrogativas, sabemos cuál es tu postura, tu posición, tu ley, tu edicto, tu orden, respetamos todo eso, solo que no lo vamos a cumplir. Eso es lo que se llama desobediencia civil. Como ciudadanos españoles,
tenemos la responsabilidad de obedecer las leyes de nuestro país, excepto la ley que nos diga que tenemos que hacer algo contrario a Dios. Hace unos años atrás, en una ciudad gallega, estábamos evangelizando pueblos de Galicia. Y llegamos a una ciudad, en la provincia de Ourense. Y allí estuvimos, siguiendo las normas, habíamos presentado al ayuntamiento la instancia de que íbamos a estar allí 3 días evangelizando. Y pusimos nuestras mesas con nuestros libros. Queríamos tener 1 o 2 reuniones en una plaza allí, en aquel sitio. Y un día, creo que fue al segundo día, se nos acerca un policía urbano y me dice, el alcalde, me da el nombre del alcalde, nombre interesante, pues su apellido era Rojo, y yo creo que este era rojo, políticamente hablando. Dice, mire, el señor alcalde dice que, esto era por la mañana, como a las 11, por ahí, que les da hasta las 4 de la tarde para que se marchen de la ciudad. Bueno, esa era la orden que el alcalde había cursado. Me lo dice el policía y le digo, mire, como el alcalde le dijo a usted que me dijera esto, ahora usted se ha convertido en mensajero. Dígale al señor alcalde, con todos los respetos que merece, que Luis Carballosa dice que él tiene 2 opciones. O viene a decírmelo, a decírselo personalmente, cara a cara, o lo pone por escrito. Nada más. Dígale. Bueno, el guardia se fue y nosotros aprovechamos esas horas para ponernos en contacto con el gobernador civil de Ourense, muy amable el hombre. Llamó al señor alcalde y le dijo lo siguiente, señor alcalde, usted está ahí no para impedir, sino para facilitar. Uy, cambió la cosa. Por la tarde, más o menos a la hora cuando debíamos de marcharnos, fui rumbo a la oficina del alcalde, ya sabiendo lo que había. El señor bajaba las escaleras de allí, venía fumándose un habano de medio metro y a mí el humo del tabaco que me molesta tanto, pero ahí yo apartando el humo. Señor alcalde, mire, bueno, usted que sabe que yo esa plaza no se la doy a nadie porque tal y más cual que me la han pedido. Señor alcalde, que no, que yo... Digo, mire, usted déjeme 1 hora y yo le prometo que en 1 hora nosotros comenzamos y terminamos. De punto de partida, 1 hora. Me miró y dice, te voy a dar 1 hora y media. Muchas gracias, señor alcalde. Y salimos de allí y tuvimos un culto precioso.
vino una coral y cantó, pero no tenían zampoña, pero cantaron. Y vino un hermano de allá de un sitio y dio un testimonio tremendo de cómo el Señor le salvó. Habíamos ido ahí, una plaza grande, había bares por aquí, bares, ya sabéis que en España sobran los bares. Y fuimos a uno de ellos, mire, ¿nos permite usted tomar electricidad de aquí? Sí, mire, aquí puede enchufar. Fuimos a pagarle, no, yo no les cobro nada por eso. Y allí estaba la gente, el concejal de cultura estaba allí y otras autoridades oyendo la palabra. ¡Qué bendición! Pero no cedimos. Estábamos allí para cumplir con una labor, con una misión. Y no cedimos. Ahí están estos jóvenes. Y mire lo que ocurre. El rey Nabucodonosor, el emperador, mandó a calentar aquel horno 7 veces por encima de lo normal. Yo creo que ahí es una manera de decir mucho más caliente de lo acostumbrado. No habría manera de medir eso de 7 veces. Y mandó a hombres vigorosos que tenía en su ejército, que tomasen a Sadrach, Mesach y Abednego y lo atasen con sus turbantes y con su ropa. Y dio la orden para que lo echasen en el horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, para que se demostrase que de verdad aquello era un horno literal, con calor literal, y que mataba. Y aquellos murieron. Y los 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey se espantó. ¿Por qué se espantó el rey? Bueno, miren, de pronto ya no eran 3 los que estaban dentro, eran 4. Y el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos, no están atados, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Allí dentro, con Sadrach, Mesach y Abednego, estaba el Señor Jesucristo antes de su encarnación. El Hijo del Hombre, el Eterno, está allí. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Él está allí. Él ha prometido estar. Dice Isaías, el Señor dice a través de Isaías: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es su promesa.
Nuestro Dios está ahí, Él es el Todopoderoso. Él está por encima de las tinieblas y por encima del fuego y por encima de las inundaciones y por encima de las miserias y por encima de las tormentas de esta vida y por encima de la muerte y por encima de las aflicciones. Ahí está Él como el Dios único, todopoderoso, misericordioso, clemente, amante, que no se aparta de sus hijos ni un instante. ¿A quién temer si Él está con nosotros? ¿A quién temer? Bueno, Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron de aquel horno. Salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Y qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Oh, es que el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego es diferente a nuestro Dios hoy. Que las cosas que hizo allá en aquellas épocas remotas no las puede hacer ahora. Yo te digo, nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él está presente. Y Él siente tus quejas, y tus gemidos, y tus dolores, y tus angustias. Y también disfruta y comparte de tus alegrías. Él está ahí. Bueno, uno pensaría que con eso, con la experiencia del capítulo 2, el sueño de aquella estatua, cuando Nabucodonosor sueña los tiempos de los gentiles, cabeza de oro, tórax y brazos de plata, vientre de bronce, cadera de bronce y piernas de hierro con pies de hierro. Que eso, pues mire, tremenda experiencia, eso debió de haber sido suficiente para que se convirtiese. No se convirtió. Y ahora esta experiencia debió de haber sido suficiente para que se convirtiese. Tampoco se convirtió. Porque el corazón del hombre es perverso y es engañoso. Y hay cosas que el ser humano no quiere dejar. Quiere seguir arrastrando todas esas cadenas si puede mantener sus privilegios y sus prebendas. Dios le dio otra experiencia más a Nabucodonosor. La repaso así muy pronto. Es la que Daniel registra en el capítulo 4. Nabucodonosor tuvo un sueño. Soñó que vio un árbol gigantesco con muchas ramas. Tan gigantesco ese árbol que todas las aves del cielo se cobijaban allí. Aquel árbol representaba al mismo Nabucodonosor, que había llegado a ser rey con un tremendo poder. Y un día aquel árbol fue cortado. Solo el tocón del árbol fue dejado.
Aquello perturbó a Nabucodonosor. Él no sabía lo que aquello significaba y llamó otra vez a Daniel para que Daniel le revelase aquel sueño. Y Daniel lo hizo. Y le reveló a Nabucodonosor que él sería cortado, no de raíz, que Dios lo iba a humillar. Y Dios lo humilló. Nabucodonosor contrajo una enfermedad, zoantropia se llama. Eso está en los libros de historia, está registrado en la historia de Babilonia. Que por 7 años el rey padeció esa enfermedad que lo hacía comportarse como un animal. Comía hierbas como un animal. Las uñas le crecieron como de águilas. Su cabello como plumas de ave. Y Dios le dio a Nabucodonosor tiempo para que se arrepintiese. Dice en el capítulo 4, versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, mire, desde que Nabucodonosor tuvo aquel sueño y Daniel se lo interpretó, Dios le dio a Nabucodonosor 12 meses, 1 año, para que se arrepintiese. Y Nabucodonosor no quiso arrepentirse. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Egoísmo, egocentrismo, todo eso concentrado en aquel hombre. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y desde aquel momento, judicialmente, Nabucodonosor comenzó a comportarse como un animal. Y el versículo 34 dice: mas al fin del tiempo, pasados esos 7 años, Nabucodonosor dice: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Al parecer, Nabucodonosor ahí reconoció abiertamente la soberanía de Dios. Y a mí me gustaría pensar que ahí hubo una experiencia de conversión. No lo puedo asegurar, me gustaría pensarlo, en la vida de este hombre. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron,
y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. La historia dice que después de esa enfermedad, Nabucodonosor reinó otros 7 años. Otros 7 años. Y ahí vemos una tremenda lección de la gracia, de la misericordia, de la piedad y de la compasión de Dios. Cómo Dios pudo extender su brazo de misericordia y de poder sobre este hombre soberbio, altivo, desafiante, incrédulo, cómo Dios lo humilló, y es posible, incluso probable, que lo veamos en el cielo. 2 tremendos capítulos. Ambos capítulos nos enseñan que hay hombres inicuos y malvados que intentan subvertir los planes y los propósitos de Dios. Aquellos que acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y en este capítulo 4, un hombre soberbio, altivo, vanaglorioso, dictatorial, que se cree que está por encima del mismo Dios. Pero nadie está por encima de Dios. Nuestro Dios es el Pantocrator, el que todo lo puede, tiene sus dedos en cada cosa de este mundo. Y no te pienses tú, ni yo, ni nadie aquí, que podemos sobrepasar sus límites y su autoridad. Estamos viviendo, como dije hace un rato, en tiempos de temor. Esta es la era del temor. La gente tiene temor a casi todo. En temor a perder su puesto de empleo, tiene temor a enfermarse, tiene temor a envejecer, tiene temor, qué sé yo, a que venga algo, que ocurra algo de por ahí, de extraterrestre, de lo que sea. Y este es un buen tiempo para reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en el único Dios vivo y verdadero. Hay mucha superstición también, incluso en la vida de creyentes, de cristianos. Es que una vez un cristiano iba de viaje y llegó la noche y quería hospedarse en un sitio y no encontraba dónde. Y llegó a esta casa y el dueño le dijo: no, mire, es que lo único que tengo es allí, usted ve aquella casita que está allí, es la única que le puedo ofrecer, pero le voy a advertir a usted una cosa: ahí se han hospedado personas y no han terminado la noche ahí porque dicen que escuchan ruidos y no sé qué, y que escuchan cadenas que se arrastran y que ven cosas. Y este le dijo: mire usted, le voy a decir una cosa, yo soy cristiano y no creo en esas cosas, pero además de eso soy pastor, y un pastor lleva su Biblia y no cree en esas cosas. Bueno, si usted quiere, yo le alquilo la casa. Y se la alquiló por aquella noche. Y el hombre pues se acuesta y comienza a oír ruidos y voces y cadenas, y comienza a orar, pero el ruido era peor. Y se pone a cantar un himno: firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Y qué va? Quien fuese, pues peor. Coge, se pone a leer su Biblia y la abre en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en lugares de
sombra de muerte no temeré mal alguno. ¿Y qué va? Aquello empeoró lo que había. Y el hombre entonces coge su Biblia, busca un bosquejo que tenía guardado allí, predica un sermón, se pone a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. Y mientras predicaba, aquello era terrible. Pero cuando termina de predicar, dice: bueno, señores, ahí, ahora como parte de nuestro culto vamos a recoger la ofrenda. Y se acabó el ruido. No más ruido, no más cadenas, no más voces. Así es que si algún día te ocurre eso, anuncia que vas a recoger la ofrenda. Y verás cómo todo eso se acaba. Nuestra confianza está en Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa es nuestra confianza. Estamos en Él, vivimos en Él, nos movemos en Él. Que Él nos bendiga.